Sean bienvenidos una vez más a un capítulo de La mente del villano de mi canal, serie en la que analizamos las acciones y motivos de cada personaje considerado un villano para refutar o confirmar su maldad, y en esta ocasión nos encontramos con un personaje polémico que causó que se dividieran bandos diciendo que causó su propia muerte o que se la merecía, y otros que afirman que no merecía dicho destino. Así es, Makoto Ito, protagonista del anime de School Days, un personaje que después de analizar la serie y los acontecimientos que causaron su muerte, creo que cambiará la perspectiva de muchos sobre él, por lo que sin nada más que decir, comenzamos con su conteo de puntos de villano. Su primer punto de villano es el haber dejado de lado a Kotonoha prefiriendo a Sekai, pese a que al inicio de la obra Makoto insistía en que estaba interesado en tener un noviazgo con Kotonoha, pero Makoto prefirió hacerla de lado para irse con Sekai para tener relaciones. Su segundo punto de villano fue el haber sido infiel a Sekai, ya que como sabemos, Makoto se acostó con varias chicas de su colegio a espaldas de Sekai, pese a que ya habían confirmado su noviazgo. Su tercer punto de villano es literalmente similar al primero, pero esta vez de forma inversa, ya que Makoto prefirió quedarse con Kotonoha después de terminar con Sekai cuando reveló su supuesto embarazo. Su cuarto y último punto de villano es el haber rechazado a Sekai y al supuesto bebé que ella tendría de Makoto, que ya te explicaré por qué lo dejo al final, pues al explicarte mi postura sobre lo que realmente pasó en ese embarazo te dará más motivos para pensar un poco más las cosas. Hemos terminado su conteo de puntos de villano, dejando a Makoto con un total de 4 puntos B, por lo que comenzamos con la revisión de sus puntos M, sus puntos maquiavélicos. Como dije, en su primer punto de villano, Makoto optó por dejar a Kotonoha para irse con Sekai. Esto haría de Makoto un hipócrita, pues él decía que estaba enamorado de Kotonoha. Pero como recordarán, no es que Kotonoha le diera buenos motivos a Makoto para seguir con la relación, ya que en más de una ocasión Makoto trató de acercarse a ella de forma romántica y no tan íntima como lo haría un poco más adelante, ya que cuando salió con ella hasta la llevó al cine a ver una película romántica, algo muy básico de chicos que intentan iniciar una relación romántica, que sí, puede que Makoto haya antepuesto sus gustos por los de Kotonoha, pero deben saber que Makoto era muy inocente en cuanto a tener una relación o un noviazgo, teniendo apenas 17 años de edad, sumado al hecho de que en ninguna parte del anime se le nota una figura materna o paterna presentes que lo educaran en esas cosas. Pero ojo, de que Makoto tiene padres, los tiene, ya que no estaría estudiando en la escuela de no ser por eso. Pero igual, Kotonoha no daba buenas razones en su primer momento a Makoto para quedarse con ella, ya que se alejaba o alejaba a Makoto de ella. Incluso llegó al punto de que lo golpeó en el cine cuando Makoto trató de besarla. Y claro, en ese momento no tenía por qué ser un beso francés, sino uno de pico de pájaro, pero al final Kotonoha lo cacheteó en pleno cine. Por lo que sí, Makoto consideraba que estar con Kotonoha era algo agotador, y sí, ambos oficializaron su relación cuando Kotonoha lo llevó a su casa y conoció a su hermanita, ya que hasta sus nombres de pila se dijeron y todo. Pero cabe recalcar una cosa, no es que Kotonoha fuera una chica con la que tener una buena interacción en una relación romántica, pues como ya sabrán, Kotonoha era muy introvertida. Y sí, para ese punto Makoto no tenía motivos para dejarla, así como así. Y claro que Makoto la tocó en su tercer beso, y eso para mí fue muy apresurado de su parte. Pero para las necesidades de Makoto no era algo que posiblemente él quisiera
tener en una relación, pues al final Kotonoha era demasiado tímida o se alejaba de él. Pero también hay que recordar un factor importante. Fue Sekai quien besó a Makoto justo después de que éste logró declararse a Kotonoha, y eso ocasionó que Makoto empezara a dudar si era buena opción o no tener de novia a una chica tan introvertida como Kotonoha. Por lo que sí, quien tuvo la culpa de sembrar esa semilla de duda en la mente de Makoto fue Sekai, al darle ese simple beso, y se hace peor con decir que ella estaba enamorada de él desde antes que Kotonoha, ya que bien pudo declararse primero a Makoto o directamente hacerlo más razonable, guardarse sus sentimientos, pero no. Y aunque fuera a conciencia o no, no tenía el derecho de imponer sus sentimientos por sobre los de Makoto. Sin mencionar que literalmente se dejó tocar íntimamente por Makoto, dizque enseñándole cómo tratar a las mujeres, como si tratara, repito, de imponer sus sentimientos por encima de los de Makoto con su cuerpo, casi manipulándolos psicológicamente, haciendo eso todavía peor, y más al saber que en varios momentos se denotan expresiones de celo en Sekai cuando Makoto estaba con Kotonoha. Por lo que sí, si Makoto se fue con Sekai fue por esas dudas que tenía al no ver una buena interacción en su relación con Kotonoha, y cuando Makoto fue manipulado psicológicamente con Sekai por su cuerpo, al final Makoto se fue a buscar a Sekai porque él consideraba que tenía mejor interacción y saciaba sus necesidades, por lo que simplemente Sekai se aprovechó de esa oportunidad para anclarse a Makoto. Por lo que sí, quienes tienen la culpa de influir en Makoto de esa manera fueron Kotonoha y Sekai, una por ser demasiado introvertida y no tener una buena interacción en su noviazgo, y la otra porque se aprovechó de su físico y le impuso sus sentimientos a Makoto. Por lo que sí, le damos su primer punto M a Makoto, pues quien tuvo la culpa de sabotear la relación que tenía con Kotonoha fue Sekai, y Kotonoha por no haber hecho el mínimo esfuerzo por cambiar su personalidad y llevar a cabo de mejor manera su relación. Su segundo punto B fue serle infiel a Sekai e ir de mujeriego con todas las chicas de su colegio. Aquí sin duda Makoto hizo mal, ya que Makoto decidió y aceptó hacer su novia y amante a Sekai, aun pese que Sekai lo manipuló psicológicamente con su cuerpo. Pero igual, la decisión fue de Makoto, por lo que no, aunque diga que Makoto era inocente e inexperto, Makoto al menos debió tener en cuenta lo inmoral de dicha acción, pero muy difícilmente sucedería eso, ya que el muy idiota ni siquiera se molestó en terminar directamente su relación con Kotonoha cuando empezó a tener relaciones con Sekai a sus espaldas, y la trata de forma indiferente. Este problema seguramente surge debido a que fue Setsuna la que le ocasionó ese gusto a Makoto de ir con cualquier mujer, ya que sí, que Setsuna besara y tuviera hasta relaciones con Makoto ocasionó lo mismo que ocasionó Sekai al besarlo y dejarse manosear. Y aunque fue Setsuna la que le dijo a Makoto que no se separara de Sekai, Makoto hizo lo contrario, y Setsuna saboteó la relación de su supuesta mejor amiga. Setsuna ocasionó que Makoto tuviera un crecimiento de ego desproporcionado, pues ahora él creía que podía tener en charola de plata a todas las chicas de su colegio sin tener que esforzarse, y se creyó capaz de hacer lo que él quisiera con ellas, pues ya vio que enamoró a 3 y hasta tuvo relaciones con ellas, llevándolo a cometer adulterio, algo completamente injustificable en mi punto de vista. Ni siquiera, aunque digamos que fue Setsuna la que influyó en Makoto, Makoto pudo decidir no ser un mujeriego, además de que, como te dije, la razón por la que escogió a Sekai por sobre Kotonoha en un inicio fue porque Sekai lo manipuló, pero igual, Makoto había tomado su decisión y no tenía ninguna razón para irse con otras chicas a espaldas de Sekai, ya que el noviazgo se basa en la confianza, y como novio, tu primera responsabilidad es ser fiel hasta el final. Pero claro, si la chica te da razones para no seguir con ella, lo mejor es dejarla y ya. Pero como te dije,
Sekai no hizo nada para que Makoto tomara dicha acción. Y si bien no obligó a ninguna chica a acostarse con él, Makoto, al no tener una razón válida para engañar a Sekai, sumado a que él decidió por voluntad propia hacerla su novia, Makoto muestra una falta completa de moral, pues el muy bastardo todavía se atreve a jugar con los sentimientos de Kotonoha, dizque prometiéndole que él bailaría con ella al final del festival escolar en aquella hoguera. Para este punto Makoto ya no quería experimentar el romance, sino que ahora quiso embriagarse de placer, por lo que su punto de villano se queda tal y como está. Como te dije, en su tercer punto de villano, Makoto nuevamente cambió de pareja, pero esta vez dejando a Sekai por Kotonoha casi al final del anime. Pero veamos qué pasa ahí. Como vimos, después de que Sekai revelara su supuesto embarazo, que ya te relataré al final qué pasó con eso, es que Makoto es excluido por los demás estudiantes de su colegio, incluso de las chicas, ya que no se querían acercar a él. Para este punto Makoto había recibido un duro golpe de realidad en base a sus acciones, al ser despreciado por todos y al tener la presión social de haber embarazado a Sekai, quedándose totalmente solo. Makoto ya era consciente de sus errores, dándose cuenta de que sus acciones habían sido despreciables y por eso es que había quedado excluido. Pero al encontrarse y ver a Kotonoha con sus ojos vacíos al borde de la locura, Makoto se dio cuenta de los efectos que causaron sus acciones y actitudes con ella. Y ya ahí Makoto la abrazó en señal de querer enmendar uno de sus errores, el abandonar a la única chica que genuinamente lo amó y aún lo amaba pese a todo lo que había hecho, por lo que podemos decir que Makoto simplemente tuvo suerte. Pero el cambio radical que tuvo Makoto se notó para este momento, al querer crear una relación genuina tomando no solo en cuenta sus sentimientos, sino también los de Kotonoha. Además de que aquí ahora sí Sekai le dio verdaderos motivos a Makoto para dejarla, al revelar a los cuatro vientos un embarazo sin confirmar a todo el mundo, haciendo que Makoto fuera excluido, que si lo pensamos bien era un mal necesario, ya que de no ser por eso Makoto seguiría siendo un mujeriego, y pese a eso todavía tenía la capacidad de seguir hablando con Sekai, ya que antes de su fatídico final Makoto la dejó pasar a su casa. Por lo que sí, le otorgamos su segundo punto M, al tener la madurez y de ser consciente de sus errores y querer enmendar uno de ellos, el haber desistido con Kotonoha mejorando su vida con ella. Además de que podemos recalcar que Makoto no tenía ningún rencor pese a lo que Sekai le había ocasionado en su vida social. En su último punto B, si bien lo puse cronológicamente al final de todo, lo hice porque quería destacar algo en base a las acciones y comportamiento de Sekai y sobre su supuesto embarazo, pero ahora te tengo una teoría. Sekai tenía un trastorno llamado pseudociesis, conocido también como embarazo fantasma, por lo que sí, en ningún momento Sekai estuvo embarazada. Como recordarás, después de ver cómo Makoto tenía relaciones con Otome, el choque mental que Sekai tuvo la orilló a desarrollar dicho trastorno. Y sí, muchos me argumentarán que ese embarazo pudo darse genuinamente debido a que al primer momento que ellos tuvieron relaciones y todas las otras veces que las tuvieron, no tenemos certeza de que lo hicieran con protección, pero aquí está mi teoría. Sekai nunca fue fértil. ¿No se te hace extraño que después de llevar a cabo el acto continuamente con Makoto, Sekai estuvo completamente normal todo ese tiempo? Me vi la serie nuevamente e hice un conteo de los días y noches que pasaron desde aquella noche después de estar en la piscina, hasta la noche en la que Sekai fue abofeteada por Kotonoha.
y hasta esa noche ya habían pasado 7 días sin ningún efecto en Sekai, y normalmente el proceso de fecundación es en 6 días si se lleva a cabo el acto continuamente. Pero como digo, Sekai estuvo completamente normal todo el tiempo, significando un claro caso de infertilidad. Y no fue hasta el día 14 que empezaría a tener los efectos de la pseudociesis, y todo comienza a tener más sentido. Ya sea por la ansiedad o el choque emocional de ver a Makoto con otra y de que posiblemente la dejaría como hizo con Kotonoha, eso orilló a Sekai que su mente se convenciera de que estaba genuinamente embarazada, aunque no fuera capaz de estarlo. Otro factor a agregar es que ella nunca quiso ir a un hospital y corroborar su supuesto embarazo, sino que ella gritaba y aseguraba estar embarazada, casi queriendo convencer a Makoto a la fuerza de que tendría un hijo. Y aunque fuese verdad y estuviese embarazada, la forma en cómo actuó Sekai obligando a la fuerza a Makoto de hacerse responsable de su hijo lo hace todavía más cuestionable, ya que ella no tenía ningún derecho de obligar a Makoto a algo que él simplemente no quería. Y suena muy mal, lo sé, pero al final la labor de padre no es una obligación condicional, sino una decisión personal que un hombre está dispuesta a llevar a cabo. Y si Makoto no quería, pues era cosa de él. Pero como vimos, Sekai parecía importarle poco que fuera a tener un bebé, sino que le importaba más que Makoto se hiciera responsable para quedarse con él. Y cuando Makoto se negó, Sekai hizo el tremendo escándalo frente a toda la clase. Y como si no tuviera suficiente, todavía tuvo la osadía de ir a casa de Makoto y obligarlo a dejar a Kotonoha y que se quedase con ella, y todavía tenía la sagacidad de culpar a Kotonoha de desmoronarle la mente a Makoto, cuando fue Sekai y también en parte Setsuna quienes le causaron ese comportamiento mujeriego a Makoto en un inicio. Además, que fue Sekai la que orilló a Makoto a dejar a Kotonoha al inicio, y después de que revelara su embarazo a causa de la pseudociesis, haciendo que Makoto fuera excluido por todos en el colegio, algo que obviamente Makoto resentiría de Sekai, lo orillaría a ya no querer estar más con Sekai. Pero aún así, Makoto no la odiaba ni mucho menos, ya que, te repito, la dejó entrar a su casa en buenos términos. Por lo que sí, ante la impotencia y al ver que Makoto ya no estaría con ella, Sekai hizo lo que cualquier verdadero villano haría: matar por pura venganza. Y lo último que vio Makoto fue el rostro ensangrentado de quien consideró su amiga, y todavía no se resistió ante las cuchilladas que ella le propinó. Por lo que sí, Makoto obtiene un último punto M al simplemente rechazar un hijo que posiblemente nunca tuvo, y aunque fuera suyo, era decisión de él el criarlo o no. Y a quien deberíamos culpar de todas las desgracias que le pasaron sería a Sekai, ya que ella misma se saboteó sola con sus maquinaciones psicológicas que solamente influyeron de mala manera a Makoto, y cuando éste fue consciente de ello, decidió dejarla. Por lo que ahora veamos el veredicto. Con 3 puntos maquiavélicos y un punto de villano, deberíamos decir que Makoto sería un antihéroe, pero claro, Makoto es un personaje de romance y no de acción, por lo que debemos darle un calificativo acorde a su obra. Y como hemos visto, Makoto no cometió estas acciones tan deplorables con el deseo de hacer el mal, sino que las reacciones de Kotonoha, las intenciones ocultas de Sekai y las acciones de Setsuna fue lo que influyó en Makoto y lo impulsaron a cometerlas. Por lo que, a diferencia de otros villanos que hemos analizado en el canal, no podríamos catalogarlo con un título, sino como una víctima de 2 chicas que antepusieron sus propios deseos por sobre los de Makoto, quien realmente quería tener una relación amorosa
con una sola chica, siendo este el ejemplo del consejo que muchos padres y madres les dicen a sus hijos al empezar una relación a tan temprana edad. Escoge bien tus amistades, no vaya a ser una mala influencia. Y al final pasó lo peor, y por tener estas malas amistades, Makoto terminó siendo apuñalado y decapitado. Destino atroz que el pobre niño no merecía sufrir en carne propia. Makoto era un chico que solo quería experimentar lo que era el amor, pero debido a los celos y los deseos de su supuesta amiga y la supuesta mejor amiga de esta chica fue lo que influenciaron en su comportamiento de forma negativa, pero al menos al ver las consecuencias que estas acciones ocasionaron, Makoto tuvo la suerte de que pese a todo lo que hizo, aún había alguien que lo amaba, aunque este alguien estaba al borde de la locura. Y al menos Makoto trató de enmendar ese error que había cometido y tratar de ser mejor persona, pero lastimosamente lo último que Makoto vería y sentiría fueron las frías puñaladas de acero frío y puro a manos de la mujer que influyó mal en él, y quien podemos decir es la verdadera villana de School Days. Solo que hay un pero más, un pero que puede hacer aún más triste, trágica y miserable esta historia y también este final de Makoto. Si tomamos como canon toda la saga Days en general, que inspiró la producción de este anime, de existir el padre biológico de Makoto, llamado Tomaru Sawagoe, que este tipo es un animal rastrero, ya que a primeras instancias este individuo no tiene palabra, mintiendo, engañando, incluso manipulando para conseguir lo que quiere, incluso convirtiendo a una de sus amantes y las hijas que tuvo con ella a dar servicio corporal, si saben a lo que me refiero. Abusó de uno de los muchos hijos varones que tuvo, dejándoles severos traumas mentales. Sumémosle que este ser aberrante, que no se le puede llamar ser humano, llegó a tener relaciones con sus tías, medias hermanas, sobrinas, hijas, incluso nietas. Y una de esas hijas sería la madre de Sekai, y una de sus tantas amantes no sanguíneas sería la madre de Makoto y la madre de Setsuna, haciendo de esto una tragedia aún más fuerte de lo que ya era, ya que estamos hablando de que dos sobrinas influyeron mal en su tío y hermano sanguíneo. Y lo que es peor es que esta rata de alcantarilla seguramente le importó un pedazo de excremento saber que sus dos hijos murieron de una forma horrible, uno acuchillado y decapitado, y la otra rajada y con el vientre abierto. Por lo que sí, este ser podríamos considerarlo como el verdadero villano de toda, absolutamente toda la saga Days. Regálame tu like y suscríbete, comparte este video y no olvides dejarme a qué personaje te gustaría que analizara en un próximo episodio de La Mente del Villano. Así que, sin nada más que decir, yo soy Master Arrow y me despido.